características ambientales, culturales, y entonces esta comunicación de riesgos tiene que adaptarse precisamente a ello. Por ejemplo, en el caso de México, que en el sureste tenemos una zona tropical que con frecuencia hay muchos problemas relacionados con inundaciones. Pero si nos vamos al norte, en el norte es una zona desértica. Por lo tanto, los riesgos son diferentes. Y entonces, ¿cómo vamos a cuidar a las poblaciones en función de los lugares en donde viven, los riesgos que significan, por ejemplo, en el norte también de México, las olas de calor? O bien lo relacionado con los propios trabajadores. No es lo mismo los trabajadores que trabajan, por ejemplo, las personas que están en las zonas en donde hay cultivos, que pasan horas y horas y horas sin tomar agua, con altas temperaturas, y personas, o en particular hombres, que a edades tempranas, edades tempranas tienen problemas relacionados con los riñones. Y esto obviamente implica una atención personalizada, pero también grupal. Entonces, cada región, en función de sus propias características ambientales, sociales, culturales, se necesita tener esta comunicación para poder abordar los problemas de salud a los que se enfrentan con las diversas implicaciones del cambio climático. La falta de desarrollo de las capacidades locales de comunicación de riesgos ha llevado a depender de la participación de expertos externos en tiempos de crisis. A mí me ha tocado capacitar mucha gente a lo largo de la región de América Latina en comunicación de riesgos. Y siempre al final del curso señalan, es que quien debería de estar aquí es mi jefe, porque mi jefe no tiene idea de la importancia que esto significa para no solo educar a las personas, sino que verdaderamente sean responsables de sus acciones ante las altas temperaturas, ante un llamado a la atención de posibles inundaciones o bien sequías. Entonces, esto implica que realmente debemos de tomar en serio este tema de la comunicación de riesgos para proteger la salud de las personas y proteger las personas sobre todo más vulnerables. Se tiene que salir de la jerga del mensaje climático estándar y hablar más sobre las personas. Es una forma de humanizar la cobertura climática, poniendo el foco en las personas que están siendo afectadas por el impacto de la crisis climática. Cada persona tiene su propia historia, tiene su propia biología, tiene sus propias características de educación en caso de que la tenga o que no la tenga, su historia de vida, el lugar donde ha vivido, el lugar donde ha tenido que migrar. Las personas que migran tienen graves problemas porque llegan a lugares en donde no conocen cuáles son los riesgos, por ejemplo, del cambio climático. Entonces estamos hablando de personas. No podemos hablar de comunicación como si fuera un tema que está volando por ahí. La comunicación llega a personas y esas personas tienen una diversidad de características. Este es entonces un desafío para muchos medios que no tienen los recursos para ir a los lugares donde las personas enfrentan estos problemas. Pero es esencial para la cobertura de la emergencia climática, que no se debe convertir en algo incomprensible que a nadie le importe. Podemos saber que hay muchas personas que hacen comunicación de problemas de cambio climático, pero no tienen muchas veces tampoco la evaluación de si esa información o educación que está dando realmente la entendió, realmente está haciendo suyos los mensajes, porque, y les digo por experiencia, yo tengo muchos años trabajando en esto y a veces escribo un mensaje y digo, qué bonito quedó. Ajá. Y luego lo paso, por ejemplo, a que mi marido lo lea, ¿no? Que no sabe mucho de esto, ¿no? En fin, ¿no? Entonces lo lee y me dice, a ver, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Ups. Entonces, el hecho de que podamos ser, y entre comillas, expertos en algo, no asegura que nos podamos comunicar bien. Siempre tenemos que estar probando nuestros materiales para las personas que van a ser dirigidos y con toda la humildad del mundo tenemos que reconocer que esto es perfectamente perfectible. O sea, es algo que podemos ir perfeccionando cada vez que tenemos estas experiencias. La comunicación de riesgos puede proporcionar diversas herramientas para el manejo de las diversas etapas y condiciones en los desastres. La pregunta es, ¿cómo se está comunicando el tema? ¿Está sesgado hacia el personal técnico especializado?
Y esto implica, como acabo de señalar, el probar los mensajes, el probar la comunicación. Esto fue todo un ejemplo. Durante epidemias y pandemias, crisis humanitarias y desastres, una comunicación de riesgos eficaz permite a las personas en mayor riesgo comprender y adoptar comportamientos de protección, que es lo que queremos, proteger a las poblaciones que están en riesgo. Durante la pandemia de COVID, y esto platicado con colegas de PAJO, de la OPS, llegamos a la conclusión de que si bien ciertos grupos en ciertos países se habían capacitado en cómo transmitir información sobre un riesgo nuevo, prácticamente nadie supo hacerlo. Y en muchos países se cometieron graves errores de comunicación ante la pandemia de COVID. Y esto fue algo que no se ha evaluado prácticamente. ¿Por qué? Pues porque de la noche a la mañana podían poner al frente a un epidemiólogo, que podía ser un excelso epidemiólogo, pero no sabía comunicar. Y la comunicación implica desde el lenguaje corporal, yo en los cursos que doy, el lenguaje corporal es importantísimo. ¿Por qué? Porque inconscientemente, si nosotros nos tapamos la boca cuando estamos hablando, es un símbolo de que no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Inconscientemente, el inconsciente nos tapa la boca. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar algo que no tenemos la certeza. Porque no podemos saber todo. Entonces podemos decir, hasta donde yo sé la información que tengo es esta. Pero en una crisis puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esa nueva información? Entonces, todos estos problemas que de repente se dan, que no tenemos idea, empiezan a aparecer quienes, muchas veces investigadores que tienen información y entonces a ellos los ponen en medios de comunicación para que hablen, pero hablan con un lenguaje, pues que obviamente es un lenguaje que no todo mundo entiende porque es un lenguaje técnico. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a aquellas personas que pueden dar la información de manera que cualquier individuo le entienda? También la comunicación de riesgos debemos enfocarla en que las autoridades y expertos puedan escuchar y abordar las preocupaciones y necesidades de las personas para que el asesoramiento que brinden sea relevante, confiable y aceptable. No se trata, como pasó en mucho en América Latina, de que pongan a una persona y abra la boca. No, la vocería necesita una capacitación de lenguaje, en principio, de saber cómo en un momento dado transmitir la información, ¿sí? Por otro lado, también, ¿cuáles son las respuestas que va a tener ante una diversidad de preguntas? Tiene que haber tenido las preguntas para poder responder. Cuando fue el problema de septiembre 11, Giuliani, que si no mal recuerdo era la persona que estaba a cargo en Nueva York, se le preguntó, una persona, un periodista le preguntó, ¿cuántas personas calcula que han fallecido? Obviamente era una pregunta muy difícil de precisar. Si daba un número, después se lo iban a sacar y decir, no sabe qué, se quedó corto. O si daba otro número, le podrán a lo mejor decir después, no, pues sabe qué, o sea, exageró y dio una respuesta que a mí siempre me gusta compartirla. Muchos más de los que podríamos permitir. O sea, y quedó como rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dio una aseveración cierta, porque no la tenía. Decir que no la tenía, bueno, pues obviamente implicaba que después tenía que tenerla y decir, bueno, entonces, ¿cuándo vas a ver, no? Entonces, el hecho de haber hecho muchos más de los que podríamos haber permitido, pues obviamente, sí, que quedó bien. Entonces, ¿qué significó que se le ocurrió? No. El señor Giuliani durante una semana estuvo capacitándose en comunicación de riesgos. También permite a las autoridades y expertos escuchar y abordar las preocupaciones y necesidades de las personas para que el asesoramiento que brinden sea relevante, confiable y aceptable. Para generar confianza, las intervenciones de la comunicación de riesgos deben estar vinculadas a servicios funcionales y accesibles, ser transparentes, oportunas, fáciles de entender, reconocer la incertidumbre, abordar a las poblaciones afectadas, vincularse con la autoeficacia y difundirse mediante múltiples plataformas, métodos y canales.
Para los sistemas de información y coordinación necesitamos desarrollar y fortalecer redes de agencias y organizaciones a través de fronteras geográficas, disciplinarias y, cuando corresponda, nacionales. Esto es muy importante y sobre todo, como señalaba hace un momento, en países que son grandes. Tenemos que tener claro incluso la cultura. Por ejemplo, en el norte de México, sí, los caballeros, los hombres, son hombres en donde hablan muy alto, su tono de voz es muy fuerte, ¿sí? De tal manera que si llega una persona de otra zona del país, del centro, del sur del país, va a pensar que es una persona grosera, que es una persona mal educada, pero eso es algo cultural. Entonces, también cuando hacemos comunicación de riesgos, tenemos que ir a lugares en donde tienen unas ciertas culturas y no podemos deducir que, de acuerdo a nuestro juicio, es una persona que tiene ciertas características que podríamos rechazar. También es importante adaptar los sistemas de información y comunicación a las necesidades de los usuarios e involucrar a los actores locales para garantizar el flujo de información entre sectores. La comunicación de riesgos ante emergencias. Eh, la comunicación de riesgos obviamente es una parte integral de cualquier respuesta a emergencias. Y estas emergencias en cambio climático pueden ser muy diversas. Consiste en el intercambio en tiempo real de información, consejos y opiniones entre expertos, líderes comunitarios o funcionarios y las personas en riesgo. Esto lo vemos con mucha frecuencia, los problemas que se dan cuando ya estamos con el evento extremo encima. Entonces, cuando se llama a los expertos, ¿expertos de qué? Tiene que haber expertos en comunicación, pero esa expertise implica también credibilidad. Y la credibilidad también se nota cuando una persona se nos pone enfrente. Cuando una persona se nos pone enfrente, ¿sí? Y empieza a balancearse, el lenguaje corporal nos está diciendo que es una persona insegura. Inconscientemente, ¿sí? Ese bamboleo se relaciona cuando está dentro del útero, su madre se mueve y lo mece. Es el lugar en donde un ser humano ha estado más seguro. Entonces, todo esto hace que cuando ya manejamos lenguaje corporal nos demos cuenta. Cuando no manejamos lenguaje corporal, nuestro inconsciente nos los dice. De repente dice, pues no, no sé qué pasa con esta persona, que hay algo que no me hace dar no permite conectar con lo que está diciendo. Entonces, esa capacitación es importantísima cuando hacemos comunicación en riesgo, de riesgos, porque si estamos hablando de un riesgo, pero esa persona está parada frente a nosotros y empieza no ve hacia las personas, no ve hacia los ojos de la persona. Cuando nosotros damos una conferencia, obviamente física, que estamos allí, en persona, sí, con los individuos que están frente a nosotros, tenemos que verlos a todos a los ojos, porque si no los vemos a los ojos, no estamos reconociendo su humanidad. Cuando nosotros vemos a los ojos, permitimos que las personas estén atentas a nosotros, ¿sí? Entonces estamos viéndolos y obviamente estamos diciéndole, tú me importas, tú me importas, tú me importas, y entonces tenemos toda la audiencia viendo hacia nosotros. Así que esto implica, pues, todo un entrenamiento. También es importante estudiar, desarrollar y aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover la capacitación profesional y técnica en la materia y apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección a la población en caso de desastre. Un desastre nos habla de fragilidad. ¿Cómo vamos a enfrentar esa fragilidad en caso de que llegamos a una zona con un desastre importante? Sus funciones principales, sí, son la investigación, la implementación, la capacitación y la difusión en la comunicación de riesgos. La planificación de la comunicación de riesgo ante emergencia debe realizarse con suficiente antelación y es un proceso continuo centrado en la preparación como la respuesta. La evaluación de necesidades, el establecimiento de objetivos, la implementación de intervenciones específicas de forma coordinada y el seguimiento y la evaluación de las actividades de intervención para mejorar la concientización pública e influir en el comportamiento antes, durante y después de un evento o emergencia de salud pública. Retomo, estamos hablando con personas en condiciones vulnerables. Estamos hablando de personas que tienen miedo.
Estamos hablando de personas que pudieron estar lesionadas. Estamos hablando de personas que a lo mejor perdieron a un ser querido ante una emergencia. Entonces, aquí, y en un momento lo tomo, la empatía es fundamental. Y la empatía implica desde el momento que nosotros nos ponemos cerca de una persona que ha sufrido un evento y que ha tenido un impacto en sus emociones. Se debería capacitar a un equipo de personal en crisis sanitarias y comunicación de riesgos y se debería impartir formación de actualización en al menos una vez al año. El personal de los medios de comunicación debería recibir formación en comunicación pública de crisis y no la hay. Hace tiempo había, sí, en la universidad un área para los comunicadores en donde se les comunicara, donde se les entrenara de cómo hacer comunicación pública de crisis. La crisis es todo otro proceso para manejarse. La integración de la comunicación de riesgos de emergencia en los sistemas de salud y respuesta a emergencias es muy importante y esto no necesariamente se da. La comunicación de riesgos para la protección de la salud debe funcionar dentro de los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias y salud. Eh, en cuanto a las herramientas de seguimiento y evaluación, se requiere investigación para establecer los mejores mecanismos y métodos para evaluar rápidamente las intervenciones de comunicación de riesgos. Esto quiere decir entonces que cada vez que nosotros hagamos este tipo de comunicación debemos de evaluarlo, debemos de mejorarlo, debemos de ver cuáles son las áreas que se equivocaron, cuáles son los elementos que faltaron, cuáles son los elementos que sobraron. Entonces, esto implica un compromiso permanente con la comunicación de riesgos. Incorporar los hallazgos de la evaluación y retroalimentación de las partes interesadas y las comunidades para informar y mejorar las respuestas actuales y futuras. Los periodistas deben poder comunicar cómo la emergencia climática se conecta con la economía, política, salud e incluso con las elecciones. Todos ellos deberían conocer los conceptos básicos. Es necesario que existan periodistas especializados y una dinámica de diálogo entre colegas cuando surjan dudas. Empatía, que es lo que hace un rato mencioné. No es lo mismo contar fríamente en dos párrafos que vecinos se manifestaron contra las afectaciones de sus casas ante las inundaciones, a conversar con ellos y entender sus emociones, historias y recuerdos en el lugar donde sucedió. Esto permite entender sus preocupaciones y miedos y quizás contagiar al lector o lectora de la importancia de estos temas. Lleva más tiempo, pero marca una diferencia en la calidad de la comunicación. Esta empatía implica que nosotros, en principio, debemos ser empáticos. No podemos hablar de empatía si nosotros no tenemos empatía ante los individuos, si nosotros no sabemos cómo comunicarnos con alguien que perdió su casa y que está llorando porque perdió su casa. O vamos a un lugar en donde hubo un deslizamiento, sí, en donde hubo personas que quedaron atrapadas ahí y sus familiares están llorando su pérdida, están llorando el que no pueden rescatarlos. O sea, ¿dónde está nuestra empatía? Y esa empatía es importantísima porque muchas de nuestras poblaciones latinoamericanas lo sufren y sabemos que lo difícil que puede ser esto. Herramientas de seguimiento y evaluación. Se requiere investigación para establecer los mejores mecanismos y métodos para evaluar rápidamente las intervenciones de comunicación de riesgo en emergencias. Incorporar los hallazgos de la evaluación y la retroalimentación de las partes interesadas y las comunidades para informar y mejorar las respuestas actuales y futuras. Compromiso de la comunidad. Trabajamos para las personas, trabajamos para proteger las comunidades que están vulnerables, las personas que están vulnerables. Tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes de una zona de Veracruz. Veracruz es un estado que es pegado al Golfo de México y estas comunidades estaban en zonas de deslizamientos y trabajar con ellos fue uno de los mayores aprendizajes de mi vida. Es trabajar realmente con jóvenes que son frágiles, jóvenes que han perdido a algunos familiares ante estos eventos extremos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ellos, es nuestro compromiso total en estar apoyando
todas sus necesidades desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista de ofrecerles opciones para poder responder en tiempo y forma ante un evento extremo en un futuro relativamente cercano. Hay que identificar a las personas en quienes la comunidad confía y forje relaciones con ellas. Y forje relaciones en donde está todo nuestro conocimiento y está toda nuestra voluntad en apoyar. Involucrarlas en la toma de decisiones para garantizar que las intervenciones son colaborativas, contextualizadas y que la comunicación sea responsabilidad de la comunidad. Redes sociales muy importantes actualmente y pueden utilizarse para involucrar al público, facilitar la comunicación entre pares, crear conciencia situacional, monitorear y responder a rumores, reacciones e inquietudes del público durante una emergencia y facilitar respuestas a nivel local. Género, importantísimo. Las relaciones de género condicionan la capacidad de las personas para prepararse, sobrevivir, afrontar y recuperarse de los desastres a través de la interacción con diversas estructuras sociales que están determinadas por el entorno físico y cultural. La comunicación de riesgos puede proporcionar diversas herramientas para gestionar las distintas etapas de los desastres. Es fundamental averiguar cómo operan las relaciones de género en las casas y en las comunidades en una situación de desastres y durante la fase de atención y recuperación, pues a partir de ello es posible establecer los lineamientos para una comunicación de riesgos exitosa. Las relaciones de género precondicionan la habilidad de las personas para prepararse, sobrevivir, enfrentar y recuperarse de los desastres a través de la interacción con diversas estructuras sociales y moldeada por los ambientes físicos y culturales. Respecto a la elaboración de materiales y la forma de transmitirlos, es importante reconocer los aspectos de género. Para enfrentar los riesgos ambientales de las mujeres, por ejemplo, hay tres aspectos fundamentales a considerar: la protección, la participación y la prevención. Estos aspectos deben considerarse al elaborar un programa de comunicación de riesgos. Por ejemplo, en materia de comunicación, los niños se ven afectados por una emergencia de salud pública. Sus niveles de desarrollo y sus reacciones psicológicas deben ser tomadas en cuenta. Hay un grupo en México que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que trabaja mucho con niños. Y se ha visto que para la comunicación de riesgos funcionan mucho sentar a los niños para que hagan dibujos. Y entonces esos dibujos se evalúan la percepción de riesgos de los niños y cuáles son los aspectos de mayor fragilidad y cómo se puede ayudar a esos niños a que esos miedos puedan controlarse de una manera particular y sentir que ellos están seguros ante personas que los pueden cuidar, como pueden ser sus maestros, como pueden ser obviamente también sus padres. En el proceso también entrenando a sus padres para transmitir su seguridad a los niños. Entonces, esto implica ya un trabajo conjunto en donde los niños se ven atendidos, los niños pueden expresar sus emociones y además acompañado de sus padres. En muchas sociedades las mujeres siguen teniendo menores niveles educativos, incluso menores índices de alfabetización, de manera tal que esta situación hay que considerarla en cuanto a la forma tanto de elaborar el mensaje como en hacérselo llegar. Esto tiene que ver también, por ejemplo, en poblaciones o en países grandes, como puede ser México, en donde hay muchos grupos indígenas que no necesariamente hablan español y entonces tenemos que basar este trabajo muchas veces en traductores, pero tenemos que tener cuidado con los traductores porque ya por experiencia no necesariamente transmiten el mensaje que uno quiere. Entonces esos mensajes tiene uno que buscar la manera de fortalecerlos a través de otros mecanismos. Por ejemplo, algo que he trabajado son los teatros que son con títeres para hacer llegar el mensaje a los niños y son muy, muy eficientes en transmitir mensajes. Los estudios demuestran que las mujeres tienen un déficit de información sobre las políticas de cambio climático y la protección ante los diversos efectos del clima. Un ejemplo es la comunidad de La Masica, esto fue en Honduras, recibió una capacitación comunitaria sensible al género acerca de los sistemas de alerta temprana y el riesgo en 1998.
La población no reportó ninguna muerte durante el huracán Mitch debido a que el gobierno municipal pudo evacuar a la población en el momento adecuado. Es por esto que la comunicación de riesgo en zonas vulnerables es importantísima porque verdaderamente se pueden dar beneficios en los cuales pues las poblaciones no se ven afectadas de manera tan grave. En estas situaciones, la comunicación de riesgos puede ser fundamental, en particular para disminuir la violencia. Y hay un ejemplo también de Honduras, que después de un desastre, un mensaje muy exitoso fue: la violencia contra las mujeres es un desastre que los hombres pueden prevenir. Cuando se involucran los niños en situaciones de crisis, la comunicación de riesgo en emergencia deberá hacerse más frecuente y ser altamente instructiva para los padres. O sea, la capacitación de los padres ante eventos extremos es muy importante para la protección de los niños y para el trabajo de unidad como familia. Ellos son propensos a experimentar ansiedad, los padres, relacionada con la protección de sus hijos, y hay que ayudarlos a enfrentarla. Estrategias de comunicación basadas en la escuela ofrecen una oportunidad de llegar a los niños y sus cuidadores. Los planes de estudio pueden ser un foro efectivo para promover la comunicación de riesgos que se adapte a sus capacidades de desarrollo. Entonces, estos planes de estudio incluso podrían ser matizados cuando los países son muy grandes, y entonces en esos, dependiendo de los lugares en donde hay ese tipo de riesgos, pues que haya información en donde los niños ya están familiarizados con los posibles eventos que puede haber y saber cómo deben reaccionar para protegerse. La participación de niños y jóvenes en reducción de desastres. En El Salvador se desarrolló un plan internacional que implicó desarrollo de mapas de riesgo, el diseño de planes comunitarios de emergencia, establecimiento de sistemas de alerta temprana y la instrumentación de planes de respuesta, mitigación y reducción de riesgos, entre otras actividades, como comunicación de riesgos, educación, sensibilización, promoción de la salud y actividades prácticas de reducción de riesgos. Hay un ejemplo, esto también fue en El Salvador, de 56 comunidades y 56 grupos de jóvenes con 1.120 niñas y niños, en donde hubo un fortalecimiento de acciones de gestión de riesgos, manejo de los centros de evacuación, protección de las riberas de los ríos, protección de sus familias y comunidades y la ejecución de proyectos de gestión ambiental. Los niños y jóvenes no solo tienen necesidades específicas en caso de desastres, sino que también pueden desempeñar un papel como recurso receptor de la información. Esto es definitivamente algo importantísimo en las zonas que están relativamente retiradas de ciudades en nuestros países. ¿Por qué? Porque los niños y jóvenes están muy interesados en participar. Pueden actuar como informantes dentro de las redes de comunicación informales que se desarrollan en el entorno comunitario según surgen las necesidades. Los mapas de riesgo desarrollados con grupos infantiles demuestran que los niños comprenden los riesgos que reconocen y pueden responder de forma constructiva y comunicarse eficazmente sobre ellos. Tuve oportunidad de trabajar en una comunidad, esto fue en las montañas del este de México, en donde trabajé precisamente con jóvenes. Y hicimos mapas en donde definimos cuáles eran las zonas de mayor problema que hubiera de deslaves. Ya había habido deslaves hace años y murieron cientos de personas. Entonces los chicos estaban muy interesados y en esos mapas fuimos casa por casa, en donde veíamos si había personas mayores, si esas personas mayores tenían problemas de audición, por ejemplo, o si había personas en silla de ruedas, había personas con problemas de visión. Entonces, ahí nosotros, con base en esos mapas, identificábamos dónde estaban esas personas vulnerables, de tal manera que en caso de que hubiera una alerta de lluvia, en donde pudiera haber deslizamientos,
hubiera capacidad de los niños, de los jóvenes, de saber quiénes eran responsables de sacar a qué personas y a dónde debían llevarlas para protegerlas. Entonces ellos tenían permanentemente ya un teléfono celular en los cuales uno de ellos era quien tenía la forma de decir, a ver, este fulanito, de fulanito, sí, vas a ir al área que te toque, ¿no? Entonces, con base en mapa era número uno, número dos, número tres, y él ya sabía, sí, a quién, en qué casa tenía que llegar primero, cuáles eran las personas que tenía que sacar y a dónde tenía que sacarlas. Y muchas veces decía, bueno, voy. Yo soy el responsable, pero mi hermano me va a acompañar, mi hermana me va, o mi papá me va a acompañar para ayudar a sacar a estas personas y llevarlas a lugares donde van a ser protegidos. Entonces, hay que apoyarnos muchísimo en ciertos lugares donde no hay otras alternativas y donde verdaderamente estos jóvenes son muy activos para participar en proporcionar seguridad ante eventos extremos. Ana, ¿Sí? un minuto, por favor. Gracias. Ok. En las comunidades con elevados índices de pobreza, los adultos no tienen tiempo para asistir a la capacitación y reuniones que comparten un fuerte sentimiento de apatía o subordinación. Los niños y jóvenes desempeñan un papel importante como intérpretes y transmisores de mensajes. Los niños pueden convertirse en catalizadores de estrategias simples para hacer que sus comunidades sean más seguras. La participación directa en la gestión de desastres da un mejor sentido a los niños como parte de su comunidad. América Latina y el Caribe han adoptado políticas de alerta temprana y gestión de riesgos para gestionar la vulnerabilidad al cambio climático y en algunos países existen iniciativas para reducir el riesgo comunitario. Sin embargo, todavía la cobertura y la calidad suelen ser desiguales. Y termino con esta reflexión. La comunicación de riesgos se vuelve una estrategia de gran importancia en los sistemas de alerta temprana y en informar a la población vulnerable para identificar posibles riesgos ante eventos extremos. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Rosa. Fantástico. Thank you very much. So many comments. We're running a little bit late Tenemos here, but muchos I would like to comentarios, emphasize the pero me importance gustaría of destacar perception, la no, importancia de la So la communication is percepción del riesgo. Y la crucial comunicación that sin people know duda that es they actually need to fundamental pay para attention to something saber that que can las impact personas their deben life. prestarle atención a We algo en need to particular consider, que of puede course, tener always impacto their en su perception vida. of risk Entonces and tenemos que considerar siempre la percepción de riesgo y effectively comunicar de manera everything to eficaz. do with their Y la perception or comunicación boosting eficaz their tiene perception mucho que ver con eventually la construcción de regarding esta risk, no, letting them percepción actually con be aware of the respecto risks al riesgo y that estar may conscientes de los riesgos que esto threaten them. implica So I would y like las now to amenazas a las invite que se Jacqueline enfrentan. Machado from Ahora Brazil. quiero So Jacqueline invitar is a a degree in Jacqueline public Machado, relations and quien master's in tiene administration un with título en 15 years relaciones of públicas experience y in una public maestría en health. And so she administración is con más de 15 she's the años de executive experiencia en director salud of pública e VIDIA, an impacto agency social. Es la specialized in directora implementing ejecutiva de Viria, programs with una communication, institución que se especializa mobilization, en and implementar innovations to boost programas que social integran la justice. comunicación, Her work movilización e focuses on innovación para community-based reducir las communication, desigualdades combining sociales. communication Su tools like trabajo se behavior sustenta en la science and comunidad, en la network-based thinking, comunicación, en las community ties, herramientas de foster comunicación, engagement, and comportamiento, drive ciencia sustainable y change. redes She has para led projects fortalecer at the los Brazilian lazos Ministry of Health. comunitarios. She has Ha finished liderado her UN proyectos en agency el with Ministerio de strategic approach Salud at de UNFPA, Brasil y trabajado UNESCO, con UNICEF, distintas and agencias de also las Argentine Naciones Republic. Unidas como UNFPA, UNESCO, UNICEF Presidency and y Municipal ha trabajado Council. en Thank you very distintos much. aspectos de Jacqueline, the política floor is en yours. todo Brasil y sus municipalidades. Muchas gracias y Boa bienvenida, tarde, Jacqueline. uma alegria estar aqui, muito bom também poder ouvir Tereza, Ana, assim, uma oportunidade de aprendizado. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Acho que começando a falar de que lugar eu estou falando, né? Eu falo aqui do Rio Grande do Sul e talvez vocês tenham acompanhado que o nosso estado no ano passado viveu uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, um estado que tem
10 milhões de pessoas, em uma semana a gente tinha 2,5 milhões de 10 pessoas fora de suas millones de casas. Quando a gente personas pensa numa y de hecho perspectiva de 2,5 saúde, millones de a personas se gente vieron precisa sin organizar para hogares se cuidar, por né? la Então eu tô trazendo aqui uma inundación. perspectiva muito Estas mais de lições aprendidas do inundaciones que o que a Rosa realmente falou. nos dejaron Realmente nós não estamos perplejos preparados. desde la Tem um plano de perspectiva contingência de de las comunicação lesiones quando essas aprendidas. desastres Vimos que acontecem. básicamente no Então, estábamos olhando muito para trás, preparados como con você planes de trouxe aqui um pouco das lições contingencia aprendidas, cuando existem esto insights sucediera. de como a gente Entonces, si pode pensar volvemos a planos de pensar en lo contingência. que E a ha comunicação ela precisa sucedido, ser de alguma una forma de parte las desses planos de lecciones contingência, porque ela aprendidas pode es pensar reorganizar en o un plan cuidado de e também contingencia. evitar La comunicación muitas, debe contemplar un muitas plan situações de de contingencia interrupção para por estar falta de informação. preparados de Então, a gente está los falando de distintos comunicação, né? Mas quando a gente pensa asuntos, numa por ejemplo, de perspectiva salud pública. Hablamos de de la crise climática, tem uma comunicación, por perspectiva que a supuesto, comunicação pero ela cuando pode pensamos desempenhar, de una primeiro, numa perspectiva que perspectiva mais individual, contemple que la seria a questão do crisis y el cambio engajamento, tá? climático, la Seja comunicación numa puede perspectiva ser de prevenção, sumamente seja numa importante para perspectiva de apoyar quando nuestra acontece um evento, participación saber o que fazer, individual, la e também prevención apoiar o o pessoal que não tem essa, porque incluso quando a gente tem essa dimensão mais coletiva, né? Como que a tener gente en cuenta organiza los junto com a procesos de comunidade para trabalhar esse movilización processo en de la prevenção comunidad en e de sí, cómo enfrentamento podemos organizar dos en eventos nuestra quando eles comunidad acontecem, né? y Então, contemplar dessa en los perspectiva, a aspectos gente de tem a comunicação prevención na de los base, uma eventos y cómo perspectiva que ela é hacerle frente funcional, una vez que mas existe sucede. efetivamente que La essa comunicação ela comunicación tem um tiene que contemplar la engajamento, uma información, perspectiva de sí, por supuesto, corresponsabilização, pero e además outra, contemplar cuál que é es a perspectiva do que tem nuestra a ver com participación, como eu posso nuestra agir na comunidade responsabilidad nessa desde el punto de situação, vista e numa individual. dimensão ¿Qué mais puedo hacer yo solidificada como desse processo, a individuo? ¿Qué gente puedo hacer conseguir yo mobilizar para como mi se uma comunidad? mobilização coletiva, Y uma de resposta manera clara, más uma compleja, resposta cómo rápida e podemos efetivada quando esse evento movilizar y acontecer. obtener Então, a gente una está falando de respuesta comunicação, muy né? rápida Sobre a cuando las comunicação cosas do Rio suceden. Grande do Sul, que a gente tinha Hablemos um de plano la de contingência para comunicación y isso. la E eu falo comunicación que de teve um riesgos. lugar que precisou ficar 20 dias Hablemos, fora de casa, porque aqui por no ejemplo, en Brasil este aqui caso não no te dá teníamos un plan de meia hora, você tem que contingencia. ficar aqui Yo, por 22 horas. ejemplo, Ninguém está muito tuve preparado para isso, né? quedé en la Quando a gente calle está falando de básicamente comunicação por em 20 perspectiva de días crise, a y gente de quer hecho todas en essas 2 horas perspectivas, porque o que tenía acontecia un antes a gente não río conseguia afuera de mi preparar a puerta resposta, de mas que esse evento entrada. aconteça Entonces, muito ¿qué rápido, porque pasa? para esses En eventos primer acontecerem, lugar, por tenemos que pior que generar sejam as conciencia y consequências, o grande preparar ganho são una nessa respuesta perspectiva cuando da gente vivimos entender que precisa estar una preparado para isso e a situación de este comunicação é tipo. parte desse No importa cuán processo. Então, a gente espantosa tem fue, pero siempre essa tenemos que perspectiva de aprender antes, algo que é y tenemos gerar que aprender consciência, que preparar a tenemos que resposta, estar e quando está preparados. acontecendo é numa perspectiva de Tenemos salvar que vidas, de tomar prepararnos, condutas tenemos e que desenvolver crear uma una capacidade de respuesta y legitimação e debemos ouvir salvar as vidas pessoas y que estão guiar ali el muito mais comportamiento. conscientes Por e supuesto que en los últimos meses trabajamos muito mais con preparadas profesionales do que que agora. Então, a realmente gente nos teve um ayudaron a esforço de fazer gestionar las mapeamento. Então, inundaciones el também año numa pasado perspectiva do que y las aconteceu personas antes, a gente básicamente fala da nos decían, comunicação yo como quería a que alguien questão me da dijera qué comunicação como um hacer fator de cuando ordenação estaba viviendo das esta imagens, do pesadilla. texto, como La se comunicación movimenta. E a entonces gente tem implica depois aspectos de como coordinación, informar que sobre o que podamos aconteceu, hacer né? las Porque cosas durante esse cuando esto evento acontecer, sucede. é Tenemos algo que está muito que latente quando acontece, transmitir é información, mobilizar tenemos que todas essas hablar de equipes de las saúde, as enfermedades pessoas que já cuidavam transmisibles, de uma tenemos que parte da hablar de qué saúde, daqui a pouco sucede uma tras una parte adicionada vai inundación para outro y lugar também, también de então los ela dá aspectos de continuidade para salud. Por esse lugar ejemplo, ya no e tenemos para más un tudo que ela tem hospital o uma dimensão, instalaciones né? Qual que é o operando. momento mais Tenemos que legal volver a de crear emergência que esse confianza sistema de en saúde nuestro poderia sistema de funcionar um salud pouco pública. menos Tenemos que parte de todo o lidiar processo, con porque é el relevante para essa trauma pessoa. y Então, se a gente fosse tenemos pensar que e o desejo ver de construir um cómo protocolo de comunicação realmente el para sistema de quando a gente salud tem adquiere esta essa temática, relevancia é que a gente possa con começar a pensar no el antes, no público. durante e Tenemos no que depois. preparar la E nesse sentido, comunicación. Jaqueline, eu vou te interromper muito rapidamente, que a gente está Jacqueline, vendo duas discúlpame, telas te voy suas a ao invés de uma só da interrumpir porque apresentação. estamos viéndote en dos duas da mesma apresentação. lugares, dos de la Não, misma duas de você. presentación, Parece que você tem dois dos monitores, a pantallas gente está tuyas, vendo parece os dois como que monitores ao tuvieras, mesmo te tempo. estamos viendo en dos Eu tô vendo pantallas a la só, vez. vou A ver, Tenta intenta. Eu vejo uma só. E agora? A gente ainda... Ahora, você ainda está ahora sí, todavía estás, mostrando as apareces duas. dos veces. Deixa eu ver de novo. Para mí só aparece uma tela também. Só aparece para você uma tela? Então tá bom. Ustedes solo veían una. Bueno, Pra mim entonces tá aparecendo duas sigamos. e pra Maggie A aqui mí me também. A gente aparecen continua dos, assim. para Maggie también, Tá
pero bueno,
porque eu Seguimos tô com todas así. elas fechadas, né? Ah, es Então, que tengo todo vou sair, cerrado. qualquer coisa Pero pode bueno, lo avisar. vuelvo a poner. Cualquier cosa me avisan. Bien. Então, nesse sentido, assim, quando a gente pensa em Bien, comunicação, entonces ela cuando também é uma prática pensamos de en cuidado, né? Porque comunicación, quando también es acontece um una evento práctica de climático, cuidado, e porque que cuando hay afeta un muito a rotina dessas pessoas, a fenómeno comunicação ela vai climático que ter esse afecta potencial de mucho la reduzir vida o de las pânico, personas, la aumentar a adesão às comunicación tiene medidas el sanitárias potencial que de podem reducir el salvar vidas, pánico, mas se ela for mal mejorar el implementada alcance de para las medidas causar sanitarias que pueden desinformação, salvar vidas. insegurança e Pero sobrecarga si de no se serviços, usa né? bien, Então, muito puede documentário sobre provocar África do Grande do Sul desinformación, é a inseguridad y dificuldade dos sobrecarga profissionais de que los haviam lidar com as servicios. fake news, né? Vimos mucho Assim, eso en tinha Río Grande um del Sur, conjunto de atores que el que personal tinham tenía que lidiar con las informações noticias equivocadas falsas. e que Había desorganizavam una muito serie de actores que mais os estaban serviços do que a transmitiendo própria información condição que a falsa gente estava y vivendo estava eso proporcionando. terminó Então, a afectando comunicação ela más tem que a las potência para condiciones. ser parte Entonces, do processo de la cuidado, mas ela información, la também tem comunicación tiene el potencial de ser princípio de parte del cuidado proceso que, de se ela for mal cuidados, executada, ela pero vai también tiene desorganizar os processos, né? eso en Então, lo que quando a hay que tener comunicação ela atención falha, porque puede não é só a notícia que se contribuir para perde, né? É o socorro que não desorganizar. chega, é o medo que se espalha Es e principalmente a la comunidade ayuda que se cuando la desorganiza. comunicación E a gente falla, viu no solo se pierde la na noticia, experiência sino aqui no es Rio la Grande do ayuda Sul a que nos importância da llega, el miedo que comunicação se propaga, comunitária. la Assim, comunidad é que se muito bom desorganiza. Así que ouvir voy a hablar de un Ana e a ejemplo Teresa de falando sobre essa comunicación perspectiva mais global, comunitaria. Fue muy assim, de interesante comunicação escuchar a e Ana y também a trazendo essa Teresa perspectiva hablando de esa de como a perspectiva comunidade pode global, se organizar. de Porque aqui a cómo gente la viu que comunidad puede só a comunicação que organizarse, vem do porque governo da vimos gestão não que foi la suficiente. comunicación Então, a sola gente que precisa venía del organizar redes gobierno, de la comunitárias para gestión, que no a fue gente suficiente. consiga ter mais Hubo que efetividade organizar e redes mais rapidez nos comunitarias processos de para tener comunicação. más É nesse eficacia y sentido, a gente rapidez en precisa el olhar para a proceso de comunicação como uma comunicación. infraestrutura crítica nos Entonces eventos tenemos que políticos. Não é um pensar que esta adendo, es una não é um estructura suporte, ela é crítica, no parte es un dessa añadido, resposta. no es un apoyo, Então, es e parte de nesse la sentido, respuesta ouvindo dos en las profissionais, a gente crisis ouvia muito histórias. Eu climáticas. queria alguém que me Y dissesse algo que exatamente o que nosotros precisava oíamos fazer. mucho Então, nesse de los sentido, olhando profesionales, para a necesito a alguien que me comunicação, diga da exactamente porta lo para que tengo que dentro, hacer. ela é um instrumento que vai Entonces, orientar as de la equipes puerta a hacia coordenar os adentro esforços. es algo que Não va é a que cada um para um lado orientarlos e la as pessoas não respuesta de sabem los muito o que fazer quando profesionales, isso acontece. Então, precisa porque si de no um pasa que protocolo que miramos seja da para el porta para costado dentro, que y nadie organize sabe o lo que hay que hacer. serviço Entonces e da porta para necesitamos un fora, ele protocolo que sim vai organice el informar e servicio de orientar la como puerta para fazer. adentro Então, é preciso y que de a la gente olhe puerta para para esses afuera dois que eixos, não é uma guíe e comunicação informe a interna la das equipes e población. uma Entonces tenemos comunicação esos externa dos para as ejes, populações. la comunicación Então, interna para assim, el equipo y la dentro dessa comunicación perspectiva, a externa comunicação ela é para la parte do plano de población. contingência. O Dentro de protocolo de esa perspectiva, comunicação, la comunicación es ele vai parte del plan comunicar de o que, para quem e contingencia. por onde. Un Então, assim, quais protocolo são os nos va a serviços que eu indicar posso qué, acessar para quién depois que eu y consigo por voltar para dónde. casa. E aqui muitas ¿Qué pessoas, tengo essa que imagem é do Rio comunicar? Grande do Sul, assim, as casas Esta estão imagen es de Río abandonadas. Grande del Então, o que Sur, que eu mucha faço? gente Eu tinha la meu cuidado recordará. centralizado em Por determinada unidade ejemplo, básica de pero saúde. cuando Como yo que eu ya vou pude internar volver isso? a mi Então, casa, isso de ¿cómo comunicar puedo o que, para volver? quem e para onde é um fator Entonces, bastante ese relevante. comunicar qué E por precisa a garantir, assim, quando a quién gente y pensa no para Estado, mas a gente pode y pensar nas dónde. pequenas unidades, pequenos Pensando en municípios, el garantir Estado, a que nivel del exista pelo Estado, pero menos uma también en pessoa las unidades responsável por menores como el atualizar as municipio, informações de tenemos forma que clara e rápida, asegurarnos de sempre que haya una informação persona confiável. Acho que encargada de a Ana e Teresa actualizar falaram la muito sobre isso, información. né? Sobre Ana y assim, de Teresa ter uma hablaron fonte mucho sobre el confiável, de tema ter um de que haya porta-voz. una Isso a gente viu fuente aqui no Rio Grande do Sul que confiable, é muito de que haya relevante. un portavoz. Eso Então, nesse sentido, vimos quando a gente que es pensa num muy plano de importante. contingência, Entonces, cuando pensamos en un sem plan de comunicação não tem como contingencia, coordenar, e sem sin coordenação não há comunicación no hay resposta cómo eficaz. coordinar y Precisa sin olhar muito coordinar essa no hay perspectiva de que respuesta a comunicação eficaz. ela Por eso precisa ser yo parte do plano de recalco contingência, ela mucho não é um esta adendo, perspectiva ela de não é que algo tiene que a que gente vai ser parte fazer del plan, no es un quando der, añadido, ela precisa estar no es dentro do algo que vamos a protocolo. hacer cuando se pueda, tiene Pensando um que pouco ser parte del em protocolo. comunicação e vulnerabilidade, a gente Y precisa pensando en comunicación y pensar que as mudanças vulnerabilidad, climáticas elas necesitamos amplificam as pensar que los cambios desigualdades, né? Que as climáticos populações amplifican las pobres, negras, desigualdades, periféricas e las rurais são as mais poblaciones afetadas e também pobres, são as que têm negras, menos acesso à periféricas, informação. rurales son Então, más quando pensar num afectadas protocolo de y también son comunicação, las não que pode ter tienen uma menos perspectiva acceso a de la que información. a mesma Entonces, estratégia ela para vai servir pensar en para un todo mundo, porque as protocolo, no puedo populações pensar que la mais misma estrategia afetadas va normalmente a são as que servir têm para menos acesso à todos, informação. porque las E aqui um poblaciones pouco do más que já foi afectadas dito, suelen ser né? las que tienen Uma menos informação ela acceso não vai a la chegar da mesma información, forma como para ya um se engenheiro dijo. e para uma La pessoa que reside información na no vila. llega de Quando a la gente misma fala que forma a reside un na vila,
ingeniero, a una madre soltera que vive en un pueblo, que quizás además acaba de perder todas sus pertenencias. Entonces, cuando se da la crisis
las personas en crisis hay que tener en cuenta que escuchan menos, entienden menos y recuerdan menos. Por eso aquello que se decía al principio de esta sesión, de que el mensaje tiene que ser claro y repetirse mucho. Hay que ser claro durante el evento y también en la perspectiva de cuidados, es fundamental para ese proceso. Y pensando también en la planificación de la comunicación, sin considerar las desigualdades, la comunicación se convierte en un privilegio y en un momento de crisis esto puede matar. Tenemos aquí el ejemplo del huracán Katrina del año 2005. De los 1.600 muertos que hubo, la mayoría eran de zonas periféricas, porque había información, pero no estaba disponible para todos, no estaba disponible para la población mayor. ¿Cómo generamos canales alternativos? Y creo que el principal proceso de aprendizaje de comunicación aquí en Río Grande del Sur fue de fortalecer los medios de comunicación comunitaria. Y estamos hablando, entendiendo la comunicación comunitaria como redes de intercambio de información a nivel local. Tenemos radios comunitarias, grupos de WhatsApp, líderes locales. Y la idea es pensar en crear estructuras de comunicación que se basan en la confianza que tienen los miembros de la comunidad entre sí. Y esas estructuras también pueden ser una infraestructura crítica en esos momentos decisivos. Y para que esa comunicación funcione, no puede ser ni elitista ni tecnocrática, pensando en los procesos de aumento de la vulnerabilidad cuando se dan estos fenómenos. Por ejemplo, vemos en Puerto Rico durante el huracán María, la falla de la comunicación a la población vulnerable hizo que hubiera 26 muertes por leptospirosis que se podrían haber evitado si esas personas hubieran tenido acceso a la información. Entonces, por eso tenemos que recordar que no podemos poner a todas las personas en la misma bolsa, tenemos que tener una mirada viendo las vulnerabilidades y teniendo en cuenta que para esas personas la percepción del límite de riesgo es mucho más amplio que para nosotras, porque enfrentan tantas adversidades que percibir un riesgo de salud es algo en lo que demoran más, porque en ese momento tienen tantas preocupaciones que la percepción del riesgo de salud límite es muy amplia. Entonces, ¿cómo podemos estrechar esa percepción para que la persona vaya y busque el servicio de atención que necesita en ese momento? En este punto, cuando pensamos en la comunicación comunitaria desde la perspectiva del gobierno, es como si fuera un fuego artificial. ¿Qué pasa con el fuego artificial? Explota y después desaparece. Y con el gobierno pasa eso, viene la comunicación, aparece y después desaparece, se apaga. Y entonces lo que tenemos que hacer es pasar hacia el último modelo, que es una red descentralizada, en el que la persona tiene acceso a esa misma información a través de diversos canales. Tenemos un líder comunitario que tiene legitimidad, tenemos el gobierno, tenemos la radio comunitaria. Entonces, al generar esa red más distribuida, hay mucha redundancia, hay mucha exposición a la misma información, lo que va generando legitimidad y estimulando a la acción. Y pensando la comunicación en esos espacios, también conseguimos descentralizarla y generar una red comunitaria que pueda fortalecer el acceso a la información, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Y yendo a esa perspectiva para pensar la comunicación en las comunidades, hay 4 ejes que nos orientan mucho, antes y después. Mapear los comunicadores, quiénes son los líderes comunitarios, las audiencias, los canales. Y eso pasó mucho en el sur, es una foto emblemática porque es un tractor de una persona de allí que fue rescatando a alumnos de la escuela. Entonces teníamos una comunidad que estaba desorganizada. Y sabiendo que esto va a suceder de nuevo, no es algo ocasional, episódico. Sabemos que pronto nos va a pasar de nuevo. Tener una red, un mapeo
los liderazgos nos permite organizarnos mejor, definir los mensajes clave. La gente no sabía mucho qué hacer, había gente que iba a los refugios, había gente que quería ayudar, los funcionarios tampoco sabían qué hacer. Entonces, saber bien qué puede hacer cada uno, desde los profesionales a todas las personas. También hay que tener roles y responsabilidades y tiene que haber un rol claro de gestión de la desinformación, porque en esto se gastaron muchos esfuerzos en tratar de desmentir noticias falsas, noticias de brotes de enfermedades y epidemias que nunca existieron en realidad. Entonces se necesita tener una red o un grupo de combate a la desinformación y alguien que sea responsable por la actualización, para actualizar la información de forma rápida y clara. Entonces, cuando vamos a pensar en la estructuración del plan de contingencia, los primeros pasos serían crear un banco de contactos de líderes de la comunidad, que son quienes van a transmitir. Por ejemplo, en Río Grande del Sur tenemos la Casa de Personas de Matriz Africana, tenemos iglesias, que tienen que movilizarse para ser vector de información. Desarrollar mensajes estándar, muy simplificados. Ya hicimos mucho hincapié hoy sobre eso. Y también capacitar a los agentes comunitarios en riesgo para que haya un espacio confiable de acceso a la información. Y ya para ir terminando, hablamos mucho de comunicación antes y durante la crisis. Bueno, tenemos el post-crisis, tenemos personas que pierden sus hogares, que pierden seres queridos, tenemos problemas de salud mental. En Río Grande del Sur tenemos actualmente una epidemia de problemas de salud mental por todo lo que sucedió. Entonces tenemos la necesidad de apoyo emocional a la población y a los trabajadores afectados para trabajar sobre el estrés, sobre el luto. Reconstruir la confianza también en el sistema de salud, porque hay que mostrar que la gestión está presente, que la población va a estar cuidada. Cuando se sale, yo pienso mucho el trabajo con VIH, con tuberculosis, que el cuidado de esas personas, esa atención se interrumpió. Y tenemos muchísimas enfermedades y cada uno de esos grupos va a necesitar un plan de contingencia para la continuidad de su atención. Hay un ordenamiento muy procesal de la atención. Entonces tenemos que comunicar que va a estar todo bien, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber factores externos, esa atención se puede discontinuar y cómo retomamos eso. Tendríamos también promover la corresponsabilidad con liderazgos de la comunidad para prevenir brotes de otras enfermedades. Aquí teníamos agua hasta 2,5 metros, entonces tenemos enfermedades prevenibles y había gente que no tenía la noción del riesgo y no buscaron atención, el uso correcto de los insumos, los calendarios de vacunas, los protocolos de atención. Todo eso tiene que estar previsto. Y entonces dentro de estos componentes de la comunicación posterior al evento tenemos el mapeo de los canales, de los grupos que podemos usar en la comunidad, definir los mensajes clave, los papeles, las responsabilidades y también tener múltiples canales. En Brasil tenemos una tendencia a centralizar la comunicación en redes sociales, pero no es un canal del todo ecuánime, no llega a todas las personas, no llega a los más vulnerables. Entonces hay que fortalecer las redes comunitarias para eso. Y para cerrar, quizás es redundante porque ya lo hablaron las otras ponentes, pero al pensar en lenguaje tenemos que pensar en reducirlo, reducir el ruido, un mensaje a la vez. Cuanto más claro, vamos a tener mejor adhesión. Por ejemplo, hierva el agua 5 minutos antes de beberla, ¿no? Instrucciones, listas claras, porque cuando pasan estas cosas las personas quedan un poco atolondradas, entonces hay que dar información clara y objetiva.
Hay que tener un mensajero confiable, que yo creo que son los liderazgos comunitarios. Insisto mucho en esto por la legitimidad que tienen. Normas sociales y prueba social son un factor de incentivo para el comportamiento. Las personas tienden a imitar lo que perciben como el comportamiento de la mayoría. Entonces, si nosotros decimos el 90% de sus vecinos ya se vacunaron o el 90% de sus vecinos ya evacuaron, da esa sensación de que todo el mundo está haciendo eso y yo lo tengo que hacer también. Y también trabajar con un abordaje de pérdida y ganancia. Entonces, en vez de decir hervir el agua evita enfermedades, podemos decir, si no hervimos el agua, podemos tener diarrea y otras enfermedades. Entonces, si lo tratamos más desde el punto de vista del impacto negativo que puede tener, va a tener, ser más objetivo y llegar mejor. Y también trabajar con cronograma. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no sabía a qué hora tenía que salir de mi casa, pensé que me podía quedar y cuando salí ya tenía el agua en la cintura. Llegó una alerta de la alcaldía en un momento que decía como máximo dentro de 2 horas. Entonces, tener una orientación, porque las personas no tienen la percepción del riesgo. Entonces, tener algo fijo en el tiempo. Bueno, si pasa esto durante tanto tiempo, busque atención en tal lado. Y para finalizar, si el cambio climático es un desafío colectivo, la comunicación es una de nuestras herramientas para actuar juntos, para que sea parte del plan de contingencia, para que los gobiernos pongan eso dentro del plan como guía para las acciones antes y después. Muito obrigada, Jaqueline. Thank you very Muchas much, gracias, Jaqueline, and all of you. Jacqueline. These were Muchas amazing gracias a presentations todas. we had today. An Presentaciones amazing session excelentes. today. Thank you very Realmente much. tuvimos una We're sección running a increíble little bit hoy. late, but we have Nos so many atrasamos un questions for you. poquito, nos excedimos del tiempo. I'm just gonna Tenemos read some of them muchísimas over here. preguntas, pero voy a ir Please feel leyendo free algunas. to choose which questions Eh, you would prefer Por to favor, answer. elijan la So, que quiere Teresa, responder. would you recommend the development of a Teresa, standalone ¿recomendarías communication strategy el for health and desarrollo de una climate adaptation, estrategia or de communication can be información integrated into o other la broader government comunicación se puede communication integrar strategies? a las Thank you. Give me estrategias de some minute about comunicación más amplias de los gobiernos? what are the strategies to mitigate the effects ¿Cuáles son las of estrategias para misinformation mitigar about climate los change and efectos de health? la desinformación sobre el Jacqueline cambio mentioned climático? social media, Ya que of course not everybody mencionó has el tema de access to redes internet and sociales. to Claro que no todo cell el phone, mundo but not only tiene that, acceso a people internet o un receive celular, certain pero type of information, también the type of hay information they are un tipo de interested in, and maybe they're información not exactly, y they las have personas already buscan la other información que les channels that are interesa, no filtering the right necesariamente information, están so maybe talk about that. viendo In a o context where a siguiendo large a part quien of va the a darles la creative información que population necesitan. from Haiti has lost En confidence in la población de authorities, Haití, por ejemplo, institutions, and tenemos even que la gente humanitarian ha perdido la organizations. confianza What en las communication instituciones, channels and approaches en las could really organizaciones reach, mobilize, humanitarias. and convince ¿Qué enfoques communities from podrían Haiti usarse to para adopt the llegar a behaviors las comunidades favorable de to the Haití fight para against que climate adopten los change? Very comportamientos impressive, más favorables remarkable, clear, and para... slides, Teresa. Thank you very much for it. As a Muy health claro, professional in Teresa. Chile, Y it como has been very profesional challenging de to la engage salud en colleagues with Chile, ha gender sido muy perspective, difícil which Anna also trabajar talked about, con climate colegas change sobre la related, but perspectiva de otherwise too. género en What temas que tienen que ver con mechanism el you'd clima recommend to make y them qué to raise mecanismo awareness? I think this question se is also goes for sugiere Jorge. para How to implement concientizar, effective controls on companies, cómo government, and implementar generators of controles, pollutants. So very important to también talk con about los que the generan private las empresas y sector quienes with generan production and use of contaminantes, pollutants at también sobre laboratories el such as sector West Virginia privado. plant and similar. And how do you promote the knowledge factor ¿Cómo for se health professionals promueve so that users el can then conocimiento access entre information and comment profesionales on para que los them to usuarios prevent puedan it rather acceder than to a la follow up? I would información? ask Maggie, please, if you can put all Le the voy a questions pedir a in the Maggie, por chat so favor, we si can see it, puedes because I know it's poner las talking a little bit fast. preguntas en So, el Ana chat Rosa, how para que las puedan practical ir is it to viendo, put tests on porque estoy messaging during serious hablando muy crises rápido. Pero Ana like Rosa, disasters ¿qué or tan emergencies, práctico given that there es will be very tener limited or no time to mensajes do so? So how cuando to no act hay in the emergency? claros en What do you una recommend situación when de crisis o de transmitting information emergencia to porque decision no hay makers? tiempo?
Uno de los principales desafíos que tiene que ver con el cambio climático tiene que ver con los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, qué posibles medios de comunicación. En cuestión de las personas que trabajan en exteriores, pueden ser estas personas de la construcción, pueden ser vendedores ambulantes, pueden ser las personas que trabajan en el campo, como decíamos. Esto es muy importante e implica una campaña en las cuales, por ejemplo, en el caso del campo, en el caso de los problemas de campo, yo he tenido la I'll oportunidad. skip a few, but I think you can read it also on the chat. And also to Jacqueline, I'll read as an official report. Jacqueline, también tenemos un informe para las autoridades, cómo se refleja y cuáles son las mejores prácticas que se podrían replicar. Creo que hay una estrategia clara. ¿Por qué no está incluido el sector privado si son los principales generadores de comunicación? ¿Cómo podemos reunir, traer al sector de gobierno para distintos sectores y niveles para que no se dupliquen los mensajes? Para temas de vigilancia epidemiológica, ¿cómo podemos permitir la participación del público en el sector privado? ¿Cómo podemos ayudar a las poblaciones indígenas cuando no se alinean con los mecanismos de financiamiento coloniales? Estas eran algunas de las muchas preguntas. Pueden comentar y dialogar sobre las presentaciones de las demás. Bueno, eran muchas preguntas. Voy a ver cómo respondo brevemente, pero fue un gusto ver cada una de sus presentaciones, ver sus distintas percepciones. Algo que se mencionó, creo que fue Ana Rosa, el tema de hablar de la humildad y me pareció un punto muy importante. Y la señora Machado lo que decía de algo que es muy importante, había una pregunta que era sobre si la estrategia tiene que ser una estrategia independiente o si tiene que ser parte de la estrategia de comunicación general del gobierno. Bueno, creo que no es posible dar una respuesta para todo, habría que ver en cada caso. Si ya hay sistemas y redes establecidas, bien, pero si no está hecho, creo que hay que generarlo desde cero y eso va a depender de cada localidad. Sobre desinformación, voy a ponerles un enlace en el chat de un webinar que hizo un colega del consorcio sobre salud, clima y desinformación. Y finalmente voy a comentar algo brevemente que mencionaban sobre Haití. Es un contexto tan difícil en el que se perdió la confianza y realmente de forma justificada en muchas instituciones. Entonces, yo creo que allí hay que comenzar en lo pequeño. Si hay una comunidad en la que se esté funcionando bien, que se pueda ampliar el trabajo que está funcionando en un lugar y a partir de eso, usando eso como ejemplo, esa sería mi sugerencia inicial. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo todas. Sí, si me permiten, tengo la experiencia de haber trabajado en Panamá, específicamente en zonas no en ciudades cercanas,
Y aquí la importancia era de hablar con las personas que eran los dueños de zonas en donde había pizca de diferentes tipos de cultivos. Entonces, estos hombres trabajaban horas al sol y tempranamente empezaron a tener problemas renales. No tenían acceso a agua, no tenían acceso a descanso. Y entonces la propuesta fue comenzar con los servicios de salud de esta pequeña zona y hablar con las personas responsables de salud para que hablaran con los dueños o con los patrones de estos grupos y presionarlos para que en principio crearan zonas en donde pudieran descansar cada hora y media o 2 horas y media en una zona sombreada. ¿Por qué? Pues porque el sol en Panamá es muy intenso, las personas sudan mucho, no tienen acceso a agua y entonces se le dijo, necesita que les compre un buen sombrero para que no tengan la caída del sol directo, por un lado. Por otro lado, que cada 2 horas vengan a descansar a este espacio, pero que además en este espacio haya agua, que se les compre una cantimplora, ¿no? Lo que llevan los niños a excursión, en donde traigan agua permanentemente y ya que se vaya a terminar el agua, se vayan a descansar esa media hora y tomen agua. Y claro, fue difícil porque ello implicaba un gasto de parte de ellos, ¿no? Pero entonces lo que se hizo fue concientizar a los servicios de salud para que fuera algo obligatorio de que estas personas cumplieran con esas necesidades para esta zona. Yo creo que eso es importantísimo porque yo creo que hay muchísimas zonas de América Latina en donde este tipo de riesgo, ¿sí? Y personas vulnerables están sufriendo. O seu áudio, Jaqueline, não abriu. No É, tenemos acho que tu vou focar audio, nessa Jacqueline. perspectiva assim, Bueno, de creo o que que me que o voy a Grêmio Sul está enfocar en fazendo esta depois que isso perspectiva, aconteceu, né? sí, de lo que está Desde que o haciendo governo do el estado, del com sur después uma de que pasó perspectiva mais esto, generalista, criou protocolos de con un comunicação e gobierno as que comunidades, os generó municípios que eles são muito desde una pequenos, perspectiva más eles, generalista assim, quem já protocolos passou por isso y começa a en rever las seus localidades más protocolos, pequeñas, não só de quien ya comunicação, pasó mas de por eso, organização do cuidado. vemos esos Mas isso ainda está muito nos protocolos, municípios que viveram essa história. también Então, los que conseguiram ver esse experimentaron desmame, as eso pessoas perdendo y suas casas, podemos as ver las pessoas falencias. Tenemos perdendo personas que perdieron las não só o seu casas cuidado. Agora, os municípios que não sofreram y isso, a gente vê los que isso ainda municipios que parece no que é uma realidade sufrieron eso, distante. Ainda que isso para possa ellos vemos acontecer que de um dia todavía para es o algo outro, ainda distante. tem Incluso a impressão que eu sabiendo que tenho é puede que pasar de a un día gente só para vai el ver uma otro, la impresión movimentação, que não yo só numa tengo es que perspectiva de la protocolos de contingência, movilización mas de protocolos de de comunicação generar depois que passa. Uma protocolos vez isso y no de Rio Grande do Sul contingencia, estava sendo de comunicación, forma es preventiva, algo que ainda va a reativa, surgir mas o que eu después vejo de que são os les municípios pase. sentando e Pero discutindo, sí veo vendo que hay quais são as ações municipios que se están requeridas, o que se pode sentando fazer para a isso não ver acontecer, qué até porque a gente já aprendizajes tinha tido uma tenemos, enchente um qué pouco se puede antes, hacer que para que eso levou no boa parte vuelva a das cidades pasar, e que não porque ya houve protocolo habíamos de tenido una contingência depois disso. inundación que Então, acho había que essa afectado foi em muchas larga ciudades escala ela y abrir no hubo protocolo de os emergencia olhos e a después de eso. consciência para que isso Entonces creo que acontecesse, la mas eu escala de ainda este não vejo fenómeno municípios nos que abrió estão los sofrendo com ojos, isso, se pero preparando para quando también isso hay acontecer, municipios e talvez que seja o no próximo passo em sufrieron eso Cozemos, que é y no se conselho da están Secretaria preparando. Municipal de Entonces Saúde tem se quizás movimentado para isso, tendría colocando que isso em discussão actuarse a nivel del nos Consejo de congressos e nos fóruns, mas ainda Municipios, numa en los perspectiva mais congresos, en los foros, repressiva do que executiva. pero como algo no tan ejecutivo. Oh, thank you very much for all the answers and Bueno, the comments. muchas gracias por todas las respuestas y los comentarios. Nos atrasamos un poco, pero quería agradecer a todos y todas por su participación el día de hoy, a nuestras tres ponentes, la invitación al Ministerio de Salud, a quien represento para estar aquí hoy. Para participar en este esfuerzo por fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático. Y como alguien mencionó, creo que fue Teresa en su presentación, como la mitigación es fundamental y la información sobre las emisiones es fundamental también. Les agradezco por escuchar, por participar en el chat y hasta la próxima sesión. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.